Mi nombre es Gerardo Medina, mejor conocido en el mundo del breaking como Freeman. Soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo 37 años y aproximadamente 22 años en la escena. Y pues mis primeros conocimientos que tuve acerca de la danza, el hip hop, la música, todo esto. En los 90s había mucha música relacionada con MC Hammer, Vanilla Ice y toda esta escena del street dance, ¿no? En estos años, a principios de los 90s. Yo estuve ahí relacionado un poco y miraba con mis amigos. Estábamos niños, nos gustaba ver los programas de televisión a veces que estaban ahí pasando. No estaba muy interesado en esa cultura, me gustaba, pero no era algo que me llegara tanto. Y la contraparte que había en esos años en Ciudad Juárez era como la escena del cholismo, ¿no? Desde los años 80 tuvo mucha fuerza. Aprendí muchas cosas de mi tío, porque desde vestirse con sus camisas de cuadritos, sus pantalones bien planchados, sus tablitas y ese lingo, ¿no? Para poder hablar y el caminar con cierta forma, pues es la parte, ¿no? principal de esa cultura. Y aprendes, ¿no? a vivir con estas situaciones, porque pues es parte de la frontera, es parte de la vivencia, es parte de la sociedad, es parte del norte, ¿no? La escena de Ciudad Juárez con la que yo crecí fue prácticamente una escena dance, ¿no? Entonces pues las influencias fueron prácticamente estar en la discoteca haciendo freestyle y bailando y bailando y bailando. Y hasta que aparecieron VHs y de repente empezaron a combinar mucha libertad de baile y pasos de break, que estaban ahí como algunos potros, algunos brincos, algunas K-Kids, algunas maromas, algunas tijeras y cosas como esas, ¿no? Pero lo interesante es que la propuesta nace absolutamente, pues muy auténtica, ¿no? Porque no había política, no había quien dirigiera la escena, entonces fue saliendo y emergiendo y creciendo naturalmente. Al poco tiempo que duró el impacto del breaking ahí en Ciudad Juárez para el 2000, ya había pasado de moda absolutamente todo y quedamos unos cuantos, 6, 7 chícharos, y pues nos fuimos los que formamos The Legendary Floorborn. Hubo un video que nos marcó mucho, que se llama Out for Fame 2000, que eran competencias de 5 contra 5 y los 5 traían un estilo muy original y muy propio, y eso pienso que lo entendí muy rápidamente y lo entendimos, donde supimos que no tenías que copiar pasos, que tenías que inventar tus propios pasos con los pocos fundamentos que teníamos, porque no había pues talleres o YouTube o todo en línea, no había nada de eso, entonces era muy difícil acceder a esa información. Creo que a principios de 99 hay una conexión, ¿no? entre Ciudad Juárez y Monterrey, porque recuerdo muy bien que sale el video de Control Machete, ese señor, y vemos la escena de los breakers, y hay una escena en el video de ese señor donde se ve un cipher, un círculo, y nosotros emocionados, ¿no? Porque decíamos, miren, en Monterrey también hay b-boys y no sé qué, y vamos para allá a ver cómo lo hacemos y movernos, pero pues éramos prácticamente unos niños, ¿no? No teníamos el recurso para ir. Nos pusimos a practicar. En el 2002 supimos de una convocatoria, investigamos por correo, fuimos al DF y no sabíamos el nivel que teníamos, o no sabíamos que éramos buenos, porque pues ya había pasado el breaking de moda, éramos 6, 7 chicharros ensayando durante un año. Vimos que estábamos pues diferentes, ¿no? Que no estaban haciendo lo que estábamos haciendo nosotros en ese tiempo. Y nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? Sin saberlo. Ignorábamos que éramos buenos, o sea, y pues pienso que ahí empezó un gran sueño para nosotros, ¿no? De no tener nada, de ser 6 en la ciudad y no saber nada y estar solos con una ciudad de 1.300.000 habitantes y ser 6 que bailaban en un cuarto. Pues era algo bien extraño, ¿no? Y poder salir de la ciudad era como wow. Mucha gente habla de breaking, pero yo hablo de música, ¿no? Yo pienso que yo le doy gracias a la música. La música es la influencia que me cautivó a mí, en lo particular. Si no hay música, pues no hay nada, ¿no? Hay muchos b-boys que me inspiraron, pero la música fue la que me inspiró. Yo no hice nada, yo escuché y yo bailé y lo que sentía lo hacía, y lo que creía que era breaking lo hice, y la propuesta fluyó por ahí. Pero pienso que la felicidad está en la música, ¿no? Y pienso que
Ojalá sigamos creciendo, falta mucho camino, falta mucho trabajo, hay muchas cosas que estamos haciendo también mal. Deberíamos aprender de los errores que hemos cometido en el pasado y que tener hambre de seguir creciendo y de no estar donde estábamos hace 20 años, porque es lo mismo. Hay que tener una visión. No puede ser que después de 20 años no estén las oportunidades económicas que hace 20 años tampoco estaban. Entonces hay que seguir, hay que hacer algo diferente porque estamos haciendo algo mal. Un saludo, un gran respeto de parte de la escena de Ciudad Juárez. Y como decimos aquí, pues arriba el norte, ¿no? Un saludo. Freeman Medina, paz.